Bien, Darío Gaño ahora con este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que está generando polémica. Un monotributista reclamaba la relación de dependencia en el hospital alemán. Es un médico donde él desempeñaba allí sus funciones, pero la Corte Suprema le dijo: no, señor, usted es monotributista, no le alcanza su régimen de trabajo allí como para ser considerado en relación de dependencia. Darío, buen día. Sí, buen día. Un cirujano había prestado servicios al hospital alemán y lo que exigía era que esté consolidada la relación laboral entre ambas partes. Lo que dice la Corte Suprema a partir de ahora es justamente que la prestación de servicios, es decir, cuando un monotributista emite factura hacia una empresa, no reviste que vaya a tener que ser, digamos, que tengan una relación laboral estable. Lo que ha dicho es un indicio. Es un indicio. Después hay que claro. probar realmente la habitualidad y una serie de requisitos que, según la Corte, en este caso no se daban, ¿no? Según la Corte no se daba. De hecho, esto obviamente al llegar a la Corte había pasado instancias donde donde se iba apelando y despertó una división fuerte en la biblioteca, como se dice, de los abogados laboralistas, porque algunos remarcan que después de una serie de facturas, a ver qué te dice un amigo, si trabajás en un lugar donde emitiste más de 3 facturas, ahí ya le podés hacer juicio, ya estás en estabilidad laboral. Acá, en este caso, justamente lo que se llega a la Corte Suprema es porque se remarca que se empieza a discutir a partir de cuándo. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando para No, el hospital? es que no, tenía varias facturas, por eso, pero el tema era prestación de servicios, no era mensual, y por eso se empieza con esta discusión. Lo que dice la Corte también es que no era que iba, por ejemplo, de lunes a viernes al hospital alemán. Claro, era irregular. No había habitualidad. Digamos. Había días o semanas que por ahí no prestaba ningún servicio, entonces no iba. Sí. Entonces dice, esto es prestación de servicio. Claro. Además, dice la Corte, nunca reclamó también los 7 años que estuvo, lo que sí tiene derecho a trabajar en relación de dependencia, vacaciones, pagas. Tampoco las reclamó en su momento. Pero una pregunta de desconocimiento del Si vos fallo. tenés la habitualidad en donde vas a una empresa a hacer factura 12 meses seguidos. 12 meses seguidos, pero cumplís un horario Por más que sea habitual, facturero, te lo tienen que reconocer. Eso de ya lunes es a una viernes, relación de en dependencia. ese caso es una relación encubierta de dependencia, digamos, ¿no? Pero si vos prestas cada tanto, no tenés horario fijo, Y aguinaldo ni no vacaciones. no hace a la condición del trabajador en relación de dependencia. Esto es lo que dice la Corte, no cumple requisitos. Ahora, si vos facturás habitualmente o todos los meses y a su vez cumplís un horario determinado todos los días, y horario, dice la Corte, un mínimo de horas por semana, ahí se da la habitualidad y en ese caso corresponde la relación de dependencia. Y tengo ¿no? entendido que en esos casos es menos tiempo, pero Claro. tal vez esté equivocado. Ahora tenemos un experto para hablar del tema. Que sabe más que nosotros. Matías Muchísimo. Cremont, es presidente de la Asociación A de ver. Abogados Laboralistas y nos va a interiorizar un poco en este tema que muchas veces preocupa, por supuesto, ¿no? Matías, buen día. Agustina Scioli, Claudio Rivoli y todo el equipo aquí de Argentina en Vivo. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, aquí estábamos discutiendo cómo se encuadra la relación de dependencia y qué pasó con este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, alguna de las características, tenemos entendido, es lo que decíamos antes, que no había una regularidad, por ejemplo, ¿no? Regularidad. No, los escuchaba y lo paradójico que en este caso este médico trabajó 7 años y sí tenía regularidad, iba todos los días al hospital, atendía ahí. La Corte no es que se centre en la falta de regularidad, es cierto que hay muchas características típicas que son las que determinan si hay una relación de dependencia o no la hay. Sí. La Corte no dice cuáles son y cuáles no son, sino que dice en este caso no la había y hace mucho hincapié en la existencia de un reglamento interno del hospital alemán de cómo trabajan los médicos. Por eso este caso es difícil de replicarlo en otros casos, porque solo en este hospital hay un reglamento de esta característica. Lo cierto es que las menciones generales que hace el caso son muy preocupantes y son un retroceso en materia del derecho del trabajo. Eso es lo más importante, porque más allá de que hay que probar en cada caso si había un fraude laboral o no, como un poco ustedes lo decían, y esas son las formas a veces de probarlo, se presupone que un trabajador acepta muchas veces determinadas condiciones porque obviamente si no, no tiene ese trabajo. Entonces dice, no reclama vacaciones. Y bueno, no reclama vacaciones porque las condiciones para quedarse, factura, bueno, preferiría estar en relación de dependencia, pero si lo reclama,
reclama, por ahí no trabajaría en esas condiciones, y siempre el momento de reclamar termina siendo cuando le dicen no te necesitamos más. Entonces, todos esos indicios que pudieran hacer pensar que alguien acepta una relación que no es de dependencia, una locación de servicios, en realidad el derecho del trabajo dice no pueden ser tenidas en cuenta. Toda renuncia que haga el trabajador a sus derechos en realidad deben considerarse como no válidas. Por eso el principio de irrenunciabilidad es uno de los más importantes y es lo que más nos preocupa de este fallo, porque cuestiona la vigencia de ese principio. El caso de los trabajadores que están en blanco en relación de dependencia, muchas veces van acumulando vacaciones y dicen, no, ¿por qué no cobramos las vacaciones? O páguenme las vacaciones porque no me puedo tomar estas vacaciones. Y dices, no, porque no podemos hacer esto con el trabajador porque eso puede ser utilizado por el empleador el día de mañana y decir, bueno, te pagamos las vacaciones pero seguís trabajando, no tenés derecho a vacaciones. Entonces, es imposible que renuncie allí al derecho, en este caso, de las vacaciones, ¿no? Exacto, las vacaciones tienen una finalidad que es que el trabajador descanse, no pueden ser cambiadas por dinero y a veces hay una costumbre de querer acumularlas y no se puede, se pierden porque en realidad debieran tomársela porque el sentido es la salud psicofísica del trabajador y no pagar más, pero bueno, a veces se malutiliza. ¿Cuál era la realidad entonces de este trabajador? ¿Cuánto tiempo llevaba en estas condiciones facturando? Y vos aclarabas al principio de la entrevista que en realidad iba todos los días, pero todos los días durante ¿cuántos meses? 7 años. 7 años trabajando como médico en el hospital alemán. Tal vez con las características del trabajo de los médicos, no todas las horas, depende de la cantidad de turnos que den, a veces tendrían más pacientes y cobraría más, a veces menos, claro, si haría operaciones, desconozco por supuesto. Doctor, creo que la Corte decía también que no cumplía muchas veces las 22 horas mínimas por semana, como para considerar una relación de dependencia. Pero eso no es una característica, eso no, digamos... No es ese un parámetro para ver si hay puede haber una relación de dependencia de 3 horas, de 4, eso no importa, eso sí se puede ser un acuerdo entre las partes. El tema es que hay una relación de dependencia, que hay una habitualidad, que se dan las características típicas que la ley determina que para que haya una relación de dependencia, es decir, que haya una dependencia económica, que alguien cobre una remuneración, más allá de la forma que el título que se le dé, si es honorario, remuneración, monotributo, digamos, a través de una factura, la realidad es que alguien presta un servicio y a cambio de eso recibe una remuneración. Hay una dependencia técnica, seguramente hay un jefe, hay un director médico que supervisa, y hay una dependencia jurídica porque trabaja en ese lugar a las órdenes, como decía, se incorpora una estructura ajena, no es que es su consultorio ese. Entonces se dan las características de la relación de dependencia. Y técnicamente, Matías, ¿cuánto es para un monotributista cualquiera, cuántos meses tiene que estar prestando ese servicio de esa manera para poder reclamar o para poder decir acá hay una relación laboral? Teóricamente. No, el tiempo no es una de los requisitos. Uno puede estar un mes y hubo una relación laboral, por supuesto el reclamo que tiene, si lo despiden, sería ínfimo por haber trabajado un mes. Y si se trabajó 10 años, el derecho a la indemnización que tiene o todo lo que no le pagaron sería un reclamo posterior, pero no es el tiempo que trabaje un parámetro. Ahora, lo que hay acá está, fíjense que cada vez que analizamos la situación del mundo del trabajo en Argentina decimos, bueno, hay un 35% de informalidad, de trabajo no registrado, mal registrado. Esta es una situación típica, por más que sea un profesional, digamos, una relación que está escondida, de algún modo, o simulada, atrás de un contrato de locación de servicios, de una facturación o de un monotributo. Pero es una de las formas que muchos empleadores, como en este caso el Hospital Alemán, llevan a cabo las contrataciones para ahorrarse las cargas sociales, es decir, para pagar menos salario y sobre todo para evadir al fisco y a la seguridad social lo que debieran pagar. ¿Cuál era el estatuto del Hospital Alemán que abre esta situación y se puede replicar eso en otras empresas? No, eso es lo que hace que este caso sea tan particular, porque un juez cuando tiene que resolver, digamos, tiene la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos, y en este caso además había un reglamento interno del Hospital Alemán y la Corte del Fallo hace mucho hincapié en cuestiones que están justamente en ese reglamento. Por eso es difícil de decir, bueno, ahora se puede contratar trabajadores con esta modalidad del monotributo y no va a haber ninguna consecuencia. No. ¿Y en qué lo perjudicó, digamos, al trabajador? Bueno, el reglamento dice que los médicos trabajaban de determinada manera y esa era la modalidad de contratación, que también es cuestionable, porque
por eso otra de las cuestiones fundamentales en el derecho laboral es el principio de primacía de la realidad. No importa lo que digan los papeles, lo que importa es la realidad. Hay que correr del medio la forma para ver qué había. Es una facilidad que tienen los jueces del trabajo, es un principio del derecho del trabajo, que lo que importa es la realidad material y no la realidad formal. Acá había una realidad formal, que es un reglamento que dice que se puede contratar de esa manera. Difícilmente haya otros lugares donde un reglamento diga eso. Es decir, ahora, yo no doctor, digo que la Corte tenga razón en este caso. Digo Sí. yo, un reglamento de un lugar determinado, una empresa, en este caso el hospital, pero de cualquier empresa, que establezca por decisión propia un reglamento determinado, no, y si está en contra de las leyes superiores o la ley de contrato de Está por trabajo, debajo. digo, ¿no es violatorio esa ley, un reglamento de este tipo, digamos? Absolutamente, y ese es el cuestionamiento del fallo de la Corte, es decir, aplicando un reglamento muy inferior a las leyes y por supuesto a la Constitución, no aplicó los principios generales del derecho del trabajo o los desvirtuó, por decirlo de alguna manera. Señalo lo del reglamento porque como la Corte hizo tanto hincapié en eso, aunque de manera equivocada según lo vemos nosotros, no es fácilmente replicable en otros fallos, es decir, no es que Claro. en cualquier situación uno puede decir, bueno, se acabó la relación de dependencia para los profesionales que facturan de manera consecutiva o permanente. Los reclamos para este médico terminaron con el fallo de la Corte, ya no hay otra instancia donde pueda recurrir. En realidad queda las instancias internacionales, digamos, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace tiempo viene abocándose a cuestiones que tienen que ver con el derecho del trabajo. Y este podría ser un caso, dependerá del médico, ¿no? Del doctor Rica, de su abogado, pero sí pudiera seguir en el plano internacional. Está previsto en nuestra Constitución Nacional instancias regionales o internacionales por fuera de la Corte Suprema. No es la última palabra la de la Corte. Y de hecho la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias veces cuestionó decisiones de la Corte y obligó a que se modifiquen algunas decisiones. Doctor, hay muchos reclamos de este tipo, sí, monotributistas que terminaron una relación en donde trabajaban y reclaman la relación de dependencia, ¿o no? Seguro, pero bueno, se reclama cuando termina la relación laboral siempre. Es muy difícil para un trabajador reclamar mientras está trabajando que sea regularizado, porque probablemente sea su pasaporte al despido, ¿no? Por eso hablábamos antes del principio ¿Cómo de terminó esa responsabilidad. relación Ahora, cuando le dicen no vengas más, del médico con el hospital? ¿Cómo fue el fin de la relación? ¿La decisión del médico no lo sé, o la porque empresa? eso... No lo sé, eso debe estar no surge del fallo de la Corte. Bien. Pero, digamos, lo más probable es que, digamos, lo que ocurre comúnmente es que el empleador, en este caso el hospital, prescinde de sus servicios por lo que sea, y ahí es cuando el trabajador tiene la posibilidad de reclamar. Las primeras instancias fueron a favor del trabajador, la institución médica apeló y por eso llega a la Corte Suprema de Justicia, digo, algo que también no aclaramos, ¿no? Los primeros fallos fueron a favor tanto la primera del instancia médico. como la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. E incluso, este es un tema Sí. que no suele llegar a la Corte, porque no cualquier caso puede llegar a la Corte. Tiene que haber afectada lo que se llama la cuestión federal o una arbitrariedad muy grande, una norma constitucional, Sí. y en este caso es un caso más bien de hecho y prueba que la Corte nunca los abre, y en este caso llamativamente lo abrió para revertirlo, ¿no? Para Claro. darlo vuelta. Matías, vos decías que es difícil de replicar en otros casos, pero lo cierto es que también va a dejar un precedente y no sé si no abre la puerta para que las empresas entonces establezcan su propio reglamento donde establecen condiciones inferiores, digamos, a lo establecido, si querés, por ley, y que pase lo mismo, ¿no? Con otros trabajadores que facturan, por ejemplo, cuando debieran ser empleados en relación de dependencia. Desde ese punto de vista, pudiéramos pensar que este es un ejemplo más de la avanzada de muchas empresas, decíamos nosotros, que están de algún modo llevando a la práctica la reforma laboral que aún no pudo aprobar el Congreso, ¿no? Veamos Carrefour, veamos Gil, digamos, empresas que están teniendo despidos o por otras formas llegan a las mejoras que planteaban, mejoras desde su punto de vista, en la legislación laboral. Este caso sería algo parecido, pudiera inscribirse si uno hacía un análisis general de cuáles son las cuestiones que las empresas plantearon en la reforma laboral y el Ministerio de Trabajo, y bueno, la Corte evidentemente les está dando una mano en ese sentido. Doctor, a ver, para nuestros televidentes, si puede darnos unos tips, a ver, cuándo una persona es monotributista y cuándo se transforma allí en relación de dependencia. 3 o 4 puntos como para
que sea algo didáctico. Es muy difícil que haya una relación de un monotributista que no sea una relación de dependencia. Es algo que realmente sea alguien que presta un servicio para distintas personas, alguien que tiene una empresa. Es decir, uno digo yo, por ejemplo, un servicio... electricista va a tu casa y arregla la luz. Claro, eso no es una relación de dependencia, fue un día a arreglar, o fue a hacer un trabajo, sí, fue a hacer una obra, él presta un servicio tiene un comercio de alguna manera, es un empresario, hasta pudiera tener personal a cargo y contratar otras personas. Acá lo cierto es que se esconde, no son tanto los casos de ese fino límite, se utiliza de manera indiscriminada y sistemática por las empresas el tema del monotributista y es gente que trabaja todos los días o hace un servicio que no se hace todos los días, pero se hace permanentemente, claro, y habitualidad, es algo que la empresa tiene que hacer. Fíjate que nunca es un particular el que va a tener un problema con ese monotributista, es una empresa que contrata a alguien para un servicio que lo pudiera hacer, o incluso que a veces, se da muchas veces esto, una empresa que dice, yo contraté este servicio de informática, bueno, pero antes ¿cómo lo hacía? Y antes lo hacía con personal de planta permanente y ahora decidí hacerlo con una empresa externa. ¿Y esa empresa cuántas veces viene? Todos los meses. Bueno, sí, hay una tercerización, eso genera responsabilidad. No es cierto que haya un límite tan discutible y que haya una inseguridad jurídica en este tema. Las cosas están bastante claras. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento.